morir de hambre 35.000 personas al día. Transforma el hambre en la plaga y en la peste más importante de la humanidad y más importante que la humanidad ha tenido nunca. Pero esa peste tiene una ventaja que a su vez es un inconveniente. No es contagiosa. Y como no es contagiosa, sigue. Fijaros un poco las inversiones millonarias para combatir la gripe A y el total de muertos, y ya se ha acabado, han sido unos pocos miles, muchos menos que los que mueren en un día como consecuencia del hambre y la malnutrición, o los esfuerzos enormes también para combatir la fiebre aviar o la fiebre porcina, etcétera, etcétera. Claro, mucha gente dice, no, es que el problema del hambre es un problema de producción agrícola, hay que producir más para dar de comer a los que tienen hambre. Eso no es verdad. Según datos de la FAO, se producen alimentos suficientes hoy para dar de comer a casi el doble de la humanidad actual. El problema no es un problema de producción, es un problema de acceso a los alimentos. Los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a la boca ni a la mesa del que tiene hambre, porque el que tiene hambre, además de hambriento, es pobre y no lo puede comprar. Entonces, no quiero decir que no haya que producir más, pero es preciso producir en el lugar donde se necesita. Es preciso potenciar, fomentar, llevar las tecnologías apropiadas, fomentar sus propias tecnologías, llevar investigaciones a las zonas locales donde realmente está el hambre. Permitir que ellos, con sus propios sistemas agrícolas, no con unos que vienen de fuera no adaptados a las condiciones sociales o agroecológicas, con sus propios sistemas agrícolas, potenciados con esas tecnologías y con esa ciencia y con esa investigación, puedan producir más y mejor, con los propios cultivos, que son muchos más de los que pensamos, utilizando también sus propias tradiciones. Fijaros que más del 80% de la población hambrienta del mundo viven en zonas rurales de los países en vías de desarrollo. Eso es otra paradoja. Entonces, sí habrá que producir más, y ahora veremos cómo se usa la agrobiodiversidad para eso, pero principalmente a nivel local, fomentando, por lo tanto, la producción de los pequeños agricultores, de las pequeñas comunidades, de los que aún hoy siguen en su gran mayoría alimentando a la humanidad. No son los únicos produciendo alimentos, pero sí son los que alimentan sobre todo a los hambrientos hoy, y ahí es donde tiene que ir el esfuerzo. Pero, os decía, el problema, por lo tanto, si hay hoy alimentos para todos, no es tanto de producción como de voluntad política. Y os cito algún ejemplo. La FAO es la Organización de Naciones Unidas cuyo objetivo principal es erradicar el hambre de la faz de la Tierra. ¿Sabéis que el presupuesto de la FAO de 2 años, el presupuesto regular de la FAO de 2 años, es el equivalente a lo que el mundo usa, a lo que 2 países desarrollados usan en comida de perros y gatos en una semana? ¿Sabéis que el presupuesto regular de la FAO de 10 años es el equivalente a lo que el mundo usa en armamentos en un solo día? Cuando nos planteamos cuáles son las raíces del hambre y cuáles, por otra parte, cómo se usan estos armamentos, hay también una serie de contradicciones. Es decir, realmente problemas que consideramos fundamentales hoy en día, como es la violencia internacional o como es la inmigración salvaje, si queréis, la inmigración ilegal, etcétera, tienen sus raíces profundas en el hambre y la pobreza. Probablemente el valor de la vida humana en estos países sería mucho más grande si no hubiese hambre y pobreza, y por lo tanto el uso indiscriminado de la violencia no tendría razón de ser, en muchos casos, aún quedarían otros, pero en muchos casos. Y la necesidad de emigrar
¿Para qué? Si yo vivo bien en mi país y puedo disfrutar de mis costumbres, de mi cosa, puedo viajar, puedo intercambiar y puedo emigrar en las dos direcciones. Pero desgraciadamente se da el hecho de que tomar una patera con todos sus peligros puede ser menos riesgo que quedarse en su casa con su familia en periodo de escasez y de hambre y de hambrunas. Entonces, si erradicásemos las raíces del hambre y la pobreza, probablemente no habría necesidad de esos gastos extraordinarios de armas. Mira, yo estoy convencido de que no habrá nunca seguridad mundial ni paz si antes no hay seguridad alimentaria. Y por eso yo creo que aquí deberíamos actuar en consecuencia en esa lucha contra el hambre, si no es por solidaridad, por egoísmo inteligente. Pero es preciso el combatirla. Dicho esto, no es que no haya que producir más, yo os decía antes, hay que producir más, además porque la población humana sigue creciendo, si bien el crecimiento se limita justamente en la medida en la que no hay hambre y no hay pobreza, como está demostrando la realidad de los países llamados más desarrollados, porque antes decía la idea de que cada niño venía con un pan debajo del brazo, y claro, el que pasa hambre quiere tener muchos hijos para que cuando sea viejo le cuiden, en nuestros países, y en la medida en la que hay un mayor desarrollo, en el sentido positivo también de la palabra desarrollo, hay una seguridad social, hay una serie de cosas que hace innecesario que mi hijo me cuide, y por lo tanto puedo tener pocos hijos y no necesitar tener muchos para que me puedan cuidar cuando sea mayor. Por lo tanto, esa falacia, también digo eso para evitar esa falacia de decir, no, hay que controlar por la fuerza la natalidad. No, la natalidad se va a controlar solita en el momento en que permites un mayor grado de bienestar en los países más pobres. Bien, pero decía, en una población creciente va a haber que producir más. Y en esa producción, os decía antes, si consideramos como agricultura la transformación de los recursos naturales en alimentos, pues vemos un poquito qué está ocurriendo con esos recursos naturales. Recurso natural tierra, sabéis que cada año hay unos 15 millones de hectáreas, son deforestados, unos 6 o 7 millones de hectáreas pasan a ser, de hectáreas, tierras cultivables, pasan a ser zona árida, cada año, perdonadme, cada año, cantidad de tierras arables que pasan a ser urbanas, por eso se está desarrollando ahora también la agricultura urbana, que es muy importante y va a ser mucho más en el futuro, y cantidad pasan a ser zonas industriales. Lo cierto es que el capital tierra para producir alimentos se está reduciendo de una manera fortísima. Si hablamos del agua, pues mira, habéis seguido aquí en España la Expo de Zaragoza, habéis estado leyendo el periódico, grado de contaminación y hasta qué punto la limitación del agua en estos momentos, no solo para agricultura, sino también como agua potable, pero sobre todo, yo recuerdo cuando era niño, el agua, y me lo decía el taxista, ahora cuando venía, decía que aquí abrías el grifo y bebías agua, ahora no puedes. ¿Claro? Es una de las, ahora tienes que ir a la tienda a comprar el agua, ha pasado a ser un bien privado en gran medida. El aire, también hay una enorme contaminación, está pasando a ser un bien privado también, curiosamente. A mí me sorprendió que en Tokio tú tienes que... bueno, no, hay habitaciones, hay lugares en la ciudad, como en otras grandes ciudades, que dicen, mire, por tanto dinero puedes respirar aire puro aquí durante 1 hora. Entonces tú pasas, entras tu monedita y respiras aire puro y después sigues. Todo esto, claro, es esa escasez de unos bienes limitados que estamos considerando como ilimitados. Y por último, paso al tema, bueno, estaría también el tema de la energía, no quiero alargarlo mucho más, y está en la mente de todos la limitación de la energía, a algunos tipos de energía. Ahora hay otras energías renovables, etcétera, que quizás no sean limitadas, o al menos lo sean mucho menos. Pero tendríamos el tema de la diversidad biológica, y en ella la diversidad biológica agrícola. Y aquí es donde quiero poner este ejemplo de que os decía antes. Y primero voy a ilustrar la importancia que tiene ese tipo de diversidad, la diversidad biológica agrícola, importancia no ya para el desarrollo, sino para la subsistencia de la humanidad. Y lo voy a ilustrar con un par de ejemplos. Y después hablaremos un poquito de qué está pasando, qué ha pasado a lo largo de 10.000 años de agricultura y cómo en menos de un siglo se ha perdido más del 90%
de esa diversidad biológica agrícola. Pero antes os ilustro estos dos ejemplos que para mí son claves para entender la importancia que tiene. Muchos de vosotros habéis oído hablar de la famosa hambruna, la hambruna europea o la hambruna irlandesa del siglo XIX. Ha habido varias películas sobre eso también. Lo que ocurre es que en 1842-43 hay esa gran hambruna que lleva a que un país, en la que mueren muchísimos millones de personas en Europa, pero el caso de Irlanda fue el más fuerte, en el que en 3 o 4 años mueren como consecuencia del hambre más de 3 millones de personas y casi otros 3 millones tienen que emigrar como consecuencia de ese hambre a Estados Unidos. Por eso los presidentes Kennedy, Clinton y Bush tienen origen irlandés, por eso St. Patrick es tan importante en Estados Unidos, fue la gran emigración. Un país que tenía unos 10 millones de habitantes, la mitad o emigran o mueren de hambre. Y también pasó en menor medida en otros países. Pero lo que muy pocos sabéis es que la causa de eso fue la falta de diversidad biológica de la patata. La patata no era un cultivo conocido en Europa. La patata llega a Europa en el siglo XVI, siglo XVII. Y llega un puñado de patatas, llega a través de España. Y llega un puñado de patatas todas igualitas. Marrones por fuera, blancas, amarillentas por dentro, redonditas, y son las patatas que conocéis en el mercado. Y tardan un poquito en extenderse, pero finalmente en el siglo XVII, XVIII y sobre todo el XIX se extienden de manera enorme por toda Europa y pasan a ser alimento importante e incluso el alimento básico en lugares como Irlanda y otras islas en las que, por razones de humedad, el trigo no se daba bien, los cereales no se daban bien. Lo que ocurre es que en 1839-40 aparece una enfermedad de la patata que es el Phytophthora infestans, que mata todas las patatas europeas, porque todas eran iguales y eran todas susceptibles a esa enfermedad. Y eso lleva a la gran tragedia, a la gran hambruna. ¿Sí? El alimento básico desaparece en 2 años y entonces no les da tiempo a adaptarse y empezar a plantar otras cosas. Entonces, lo que se busca inmediatamente son productos químicos, pesticidas, insecticidas, con los que combatir esta enfermedad. Y no se encuentra nada. Y a alguien se le ocurre una feliz idea. Bueno, ¿y qué pasa si vamos al sitio de donde procede la patata? A Perú, a Bolivia, a Ecuador. ¿Quién sabe? A lo mejor allí, que ha estado durante miles de años, hay resistencia a esta enfermedad. Y cuando van allí, se encuentran con una gran sorpresa. Las patatas no eran todas amarillas, marrones por fuera y blancas por dentro, ni redonditas. Había patatas alargadas en forma de tirabuzón, de color morado, de color rojo, de color naranja, por dentro y por fuera, ¿sí? Con tamaños y formas completamente distintas. Y en esa inmensa diversidad, claro que había resistencia al Phytophthora infestans y a muchas otras enfermedades. Unas lo eran y otras no. Tuvimos la mala suerte que las que llegaron aquí no lo eran, porque hubieran sido a esa enfermedad, pero no a otras. Necesitaban la diversidad para poder, en el momento en que necesitas, seleccionar lo que necesitas. Yo no puedo seleccionar en la uniformidad, solo puedo seleccionar lo bueno, entre comillas, lo que necesito en la diversidad. Entonces, se necesitaba. Entonces, se traen esas patatas, se incorpora esa resistencia a aquellas patatas a las que ya estaba hecho el paladar europeo y se resuelve el problema de